Seguimos con nuestros programas relacionados con la salud y hoy vamos a tocar un tema, bueno, pues que lamentablemente están sufriendo cada vez más mujeres. Y hablamos de mujeres porque aunque el tema de hoy es el cáncer con carácter bastante general, sí que hay particularidades dentro de lo que es el cáncer de mama, que hoy vamos a abordarlo con especial incidencia. Para ello hemos invitado a la psicóloga de Sarai, Jackie Hernández. Buenos días. Buenos días. Bueno, Sarai, asociación que trabaja, ¿no?, sobre todo con enfermos o enfermas, en este caso, de cáncer de mama, que todos relacionamos con ese color rosa, también dentro de lo que es Sarai, exclusivamente cáncer de mama, Jackie. Sí, exclusivamente cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres y familiares de afectados de cáncer de mama, pero realmente la idea inicial es cáncer de mama, aunque sí que es cierto que no cerramos puertas a veces a cáncer de ovario o cosas así. Bueno, fíjate, me acabas de hacer la primera rectificación, que estamos para eso, además para aprender, y te lo agradezco porque yo estaba hablando en femenino y efectivamente hay menos casos, pero también tenemos casos de cáncer de mama masculinos. Sí, efectivamente, o sea, la proporción es infinitamente menor, pero sí que es cierto que hay casos de cáncer de mama en hombres. Importantísimo la prevención. Vamos a empezar, yo creo, por lo que todos tenemos que tener muy en cuenta. Hay que prevenir, hay que hacer esas revisiones que nos las llevan además a la puerta de casa prácticamente, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que parte de lo que en Sarai se intenta es desmitificar un poco la enfermedad y quitarle ese miedo a no irte a hacer una mamografía por si te ven algo. Efectivamente, si te ven algo es porque ese algo está ahí y cuanto antes lo veas, mayor probabilidad de salir perfectamente bien del cáncer vas a tener. Entonces, a mí me parece importantísimo la prevención, que cada persona conozca su cuerpo, que asistamos a hacernos las mamografías al programa de screening y que realmente nadie tenga miedo a hacerse una mamografía o a explorarse. Lo que pasa que, fíjate, es cierto, ¿no?, que también las autoexploraciones, además hoy en día, bueno, la enfermera, el médico, el ginecólogo, en internet también sabiendo acudir a la página concreta, ¿no?, el ginecólogo, bueno, pues ahí tenemos en cualquier sitio, ¿no?, cómo explorarnos. Sin embargo, a pesar de que uno se haga autoexploraciones, incluso los propios médicos dicen, no, aunque el ginecólogo, ¿no?, aunque yo te haga la autoexploración, no tiene nada que ver con una mamografía, o sea, que no nos fiemos solamente de eso, ¿no? No, es importante la autoexploración porque cada uno tiene que conocer su cuerpo y habrá cosas que estén ahí, que la inmensa mayoría de las mujeres tenemos unas mamas fibroquísticas, pero dices, bueno, pues ya están, son quistes parecidos a los de siempre y si desaparece, pues ya está. Eso es un primer sesgo. Luego tienes la segunda parte, que es ir a las mamografías. Por algo está el programa, te quiero decir. O sea, sí que es cierto que hay tumores que a simple tacto no se pueden ver, porque están muy adentro o están muy ocultos. Bueno, además, hablabas tú, ¿no?, miedo a hacerse la mamografía, el miedo y la vergüenza. La vergüenza que a lo mejor, igual gente más joven, no sé si depende de la edad o no, tú me lo aclaras, no sentimos cuando tenemos una enfermedad como el cáncer. Hay muchas personas, yo no sé si es tema cultural, educacional, que sienten miedo a hacerse la mamografía y luego sienten también vergüenza, ¿no?, a tener la enfermedad o pretenden ocultarlo. Bueno, yo no sé muy bien por qué motivos. Sí, tienes razón. Realmente en edades más jóvenes, la gente más joven que pasa por un cáncer no tiene ni tanto miedo a hacerse la mamografía ni tanta ocultación de la enfermedad como tienen en edades más avanzadas. Pero muchas veces también es cierto que, o sea, si eres una persona joven te da igual ir con peluca que sin peluca, con el pañuelo. La gente más mayor tiende a refugiarse un poco más en las pelucas o en no contar la enfermedad o en tener miedo a hacerse una mamografía y tal. Pero yo creo que también es cultural y es un poco también por esa sensación de ay, que no me miren con esa cara de pena de ay, qué pobre se va a morir. Eso es importante, hablabas, ¿no? Atendemos a familiares y atendemos también a enfermos. A mí me pasa muchas veces, yo creo que es algo un poco general. Quieres hablar con esa persona, quieres preguntarle, quieres apoyarle en lo que tú puedas y no sabes cómo. Ay, madre, meteré la pata, le pregunto, no le pregunto, ¿qué le digo? Eso es complicado también, ¿no?, acertar en ese sentido. Por eso es importante que atendáis también a los familiares, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Y luego también es cierto que cuando trabajamos con la paciente muchas veces le decimos, hay mucha gente que en este camino la vas a perder en todo el proceso del cáncer porque hay mucha gente que no sabe enfrentarse a estas situaciones. O sea, el cáncer es de mirarle de frente a la muerte y hay mucha gente que la palabra muerte le paraliza. Eso no quiere decir que la paciente se vaya a morir, pero sí que es cierto que cuando te diagnostican un cáncer, lo primero que te viene a la cabeza es que te puedes morir. De pronto la vida deja de ser infinita y pasa a ser finita, pero de un día para otro. Entonces, ese giro, pues mucha gente no es capaz de manejarlo. Es cierto que cada vez, como decías, Jackie, tenemos más avances y ciertamente, bueno, pues hay menos fallecimientos por cáncer que pueden suceder, pero hay una alta posibilidad de curación, sobre todo, volvemos a lo mismo, prevención, ¿no? Y esas mamografías y esos autodiagnósticos, ¿no? de cada uno. Vamos a pasar un poquito por todas las fases, si te parece. Nos detectan un cáncer, en este caso hablamos de mama, pero yo creo que esto puede ser generalizado, ¿no? En cualquier tipo de cáncer o enfermedad grave, aunque claro, después también está cada persona como lo afronte, que eso también es muy importante, pero nos detectan un cáncer, ¿qué es lo primero que pensamos? Y según tu experiencia, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? A ver, en el momento que te diagnostican que tienes un tumor y que a veces no te dicen la palabra cáncer, te dicen que tienes un carcinoma de mama o ya la palabra no te suena bien, o sea, me da igual que sea un cáncer de mama o, como tú has dicho, cualquier tipo de cáncer, lo primero que haces es eso, o sea, se te paraliza la vida y lo primero que piensas es hasta dónde llega. O sea, si solamente es un tumor de mama, empieza una batería de pruebas para ver si realmente está acotado o realmente está extendido. Entonces, ese es el peor proceso de todos, fíjate lo que te diría. O sea, claro, porque pasas un montón de tiempo sabiendo que tienes un cáncer, pero sin saber exactamente la gravedad de ese cáncer, ¿no? Sí. O incluso, bueno, eso sí que me ha pasado a mí, no a mí, pero a una persona muy en contacto conmigo, cuando te están haciendo todas esas pruebas y todavía no sabes si es bueno o malo, que decimos así, hablando coloquialmente, ¿no? Ese proceso tiene que ser terrorífico. Sí, ese es el proceso que más ansiedad genera y es el proceso de asimilación de un diagnóstico, o sea, eso es lo más duro. Y luego, pues eso, acotar la enfermedad y una vez que ya está acotada y te dicen, bueno, pues mira, tienes un tumor de mama, te vamos a operar, te vamos a poner estos tratamientos, la enfermedad ya está acotada, ya tienes unos plazos, ya entras en un ciclo, que son los tratamientos, pero hasta ese momento yo siempre digo que es el peor. El peor. Y también es cierto que luego yo tengo muchas pacientes que dicen, te asustas el día que te dicen que tienes un cáncer de mama y cuando sales de toda la batería de pruebas, pues sales diciendo, ojalá solo tenga un cáncer de mama, claro, o sea... Claro, porque sí. ahí puede haber, bueno, pues más problemas, porque Sí. una vez de que a uno le detectan un cáncer, después viene la cosa de aun cuando ya te ha dicho el médico, bueno, ya está, ya lo hemos superado, ese miedo, ¿no? Sí, ese miedo a volver. A volver, o que, bueno, ya he tenido en una zona, a ver si voy a tener en otra, ¿no? Eso también entiendo que en todo este proceso la ayuda psicológica tiene que ser fundamental, Jackie. Sí, yo creo que es importantísima para él y para los familiares, claro, porque la persona que entra en el proceso sufre un cambio increíble, su cabeza y la escala de valores se gira sola. Y sí que es cierto que luego pues, el entorno tiene que también aprender a convivir con esta nueva persona. Claro, aprender a vivir con una nueva persona y aprender a poner a esa persona por encima de ti mismo, porque Sí. claro, estamos hablando de, en el entorno me refiero, que puedes perder a tu madre, a tu padre, a una amiga, a una hermana, a un hermano. Entonces, claro, el ser capaz de dejar un poquito al lado tu dolor, ojo, sin descuidarlo, ¿no? Sí, sí. Porque lo venimos diciendo en estos programas, el cuidador tiene que cuidarse Sí, también. efectivamente. Pero claro, pero dejar también un poco ese lado egoísta de tu dolor para centrarte muchísimo en esa persona que te necesita, ¿no? Sí, yo siempre, cuando trabajo con las parejas, fundamentalmente, les digo que durante el proceso de la enfermedad ellos son el palo de apoyo y que luego sí que es cierto que ellos vienen a terapia individualmente porque en algún lado tienen que sacar su parte de dolor, pero yo le digo, sí que es cierto que durante el proceso, bueno, te tienes que olvidar un poquito de ti, un poquito, y centrarte más en la persona que te necesita en este momento. Y cuando la enfermedad ya está superada y ya puedes empezar a hacer una vida medianamente normal, bueno, ya nos ocuparemos del cuidador, que también hay que cuidar al cuidador, efectivamente. Sin duda alguna. Ha habido casos también de personas que durante todo el proceso de las pruebas, una vez ya detectado, tienen incluso problemas psicológicos importantes, cambios de carácter,
dejan de ser en muchos casos la persona que eran. Tú lo has comentado antes, ahí también bueno, pues hay que ayudar en ese sentido, sí. ¿no? Sí, porque la persona que entra en un cáncer, entiendo que en cualquiera y en el de mama fundamentalmente, porque tiene unas connotaciones más especiales, y la que sale ya no son las mismas personas. Te quiero decir, o sea, la escala de valores sí que se ha girado, de pronto la vida ya no es infinita, que no es para nadie, pero culturalmente no nos enseñan a esto, y de pronto la espada de Damocles, que todos la tenemos ahí, pero no la vemos, porque nadie piensa que se puede morir mañana, ellos la tienen y ellos la ven. Entonces, o sea, ellos lo que dicen es que ellos tienen datos, cosas que no tenemos los demás, que no hemos pasado por un cáncer o por una enfermedad vital. ¿Qué connotaciones tiene, por ejemplo, qué connotaciones o qué consecuencias, más que connotaciones, tienen los tratamientos? Claro, porque yo entiendo que esto, aunque supongo que también se les explicará a los propios enfermos, son tratamientos, la quimio, la radio, son tratamientos duros, son tratamientos que luego cada cuerpo los acepta mejor o peor, ¿no? Ahí ya depende de cada uno, pero pueden también tener consecuencias físicas y psicológicas. Efectivamente, por eso he dicho antes que el cáncer de mama es un poco especial a otros cánceres distintos, porque fíjate, el cáncer de ovario suele ser un cáncer bastante más agresivo, pero sin embargo, como es interno, la mama connota otras cosas, es decir, o sea, el hecho de que toca la parte más femenina de la mujer, de que si te toca a una persona joven y según qué tipos de tratamientos vas a enfrentarte a la no maternidad, o sea, vives una serie de duelos. Y luego sí que es cierto que vivimos en una sociedad de culto al cuerpo. Entonces, bueno, pues eso, el que te falte un pecho y pues, con 20 años o con 30 años es una situación, pues bueno, a la que te tienes que enfrentar, es un duelo. Entonces, por eso te digo que sí que es cierto que los tratamientos, pues efectivamente, pasando por la operación, como ya te digo, desde que te falte una mama, que ya es muy duro el día después de enfrentarte, a los tratamientos como es la quimioterapia, que pues bueno, no es un camino hoy en día de espinas, pero tampoco es un camino de rosas. O sea, al final tienes días que estás muy tirado, tienes días que estás bien, visiblemente y de cara a la sociedad se te cae el pelo, que para las mujeres parece una tontería, pero sí, es volvemos un poco a la importantísimo. estética, efectivamente. Sí, pero no es por la estética, es porque cada vez que te miras en un espejo te recuerda por dónde estás pasando, ese es el proceso. O sea, te quiero decir, el verte sin pelo no, al final es, dices, bueno, pues el pelo me vuelve a crecer, mejor o peor, pero me vuelve a crecer y es transitorio. Pero sí que es cierto que el hecho de mirarte calva todos los días en un espejo te recuerda que estás pasando, generalmente ya has pasado un cáncer, estás pasando por un tratamiento preventivo, pero te recuerda la enfermedad. Y luego sí que es cierto que te estigmatiza con el resto de la sociedad. La radioterapia no es tan dura, pero al final también es un tratamiento invasivo y tienes que ir todos los días al hospital, efectivamente, y al final de todo este periplo de tratamientos, que suelen ser casi un año, pues bueno, pues la persona no se reconoce en su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es como si hubieran pasado 5 años de golpe, porque le cuesta subir una cuesta, porque se siente como una abuelica, hasta que ese cuerpo va recuperando todo el tono de antes de todo el proceso. Complicado y duro, de Muy todas duro. formas, bueno, vamos a enviar también mucho ánimo a todas las mujeres y hombres que están pasando por este proceso o por cualquier tipo también de cáncer o de enfermedad. Hablábamos de la terapia, importante tanto para el enfermo en este caso como para el familiar o el amigo, según cuál vaya a ser el bastón de ese enfermo, la terapia. En este caso no sé si grupal, individual, las Pues dos. Depende un poco de la persona. Hay gente que no quiere asistir a grupos y hay gente que lo necesita, depende. O sea, nosotros ofrecemos tanto la grupal como la individual. Sí que es cierto que la grupal tiene muchos beneficios, pero hay gente que, por ejemplo, no está preparada a lo mejor en un primer momento del diagnóstico o durante los tratamientos de escuchar gente con una problemática similar a la suya o peor. Entonces, hay veces es como, bueno, yo me meto en mi burbuja, quiero hablar de mi cáncer y no quiero hablar o sea, no quiero estar con más gente que pasa por esta enfermedad porque al final voy a sufrir más. Generalmente es lo contrario, te quiero decir, o sea, cuando estás en un grupo de terapia homogéneo donde todo el mundo tiene más o menos las mismas sintomatologías o todo el mundo así, pues es gente con la que te entiendes y con la que hablas el mismo lenguaje, que es muy importante. Entonces yo creo que ahí sí que es cierto que te sientes apoyada. O sea, tú ir a un grupo de apoyo y decir me siento estigmatizada porque voy sin pelo por la calle o cómo me pica la cabeza o cómo... Pues es con gente que está pasando lo mismo que tú y te entiende perfectamente, cosa que a lo mejor tu entorno social, laboral o de amigos no lo entienden. Claro. Porque la gente suele quitarle importancia a veces con el afán de ayudarte, pero es como...
ay, ¿qué más da el pelo? Si te va a volver a salir. Sí, que te cures, ¿no? Lo importante Bueno, es que te sí. cures. Ya vamos bien, pues el sí. pelo ya saldrá. Ya, ¿no? pero el pelo es, al Claro. final dices, bueno, pero el pelo no es No es que... el pelo. Es el pelo es un añadido a todo Claro. lo que estoy pasando. Entonces, bueno, sí que es cierto que a veces, bueno, la gente lo hace con la mayor intención, con la mejor intención, pero bueno, pues los grupos de apoyo son importantes. Y luego también es cierto que, tal y como estamos ahora en el proceso de la sanidad, pues es que en un grupo de apoyo has trabajado con 8 o 10 personas que se han beneficiado de esto en menos tiempo. O sea, que a veces dices, bueno, es que a veces no hay tiempo material para meter a 8 terapias individuales, pero ya te digo que, bueno, sí que es cierto que nosotros en este caso trabajamos según las necesidades de cada persona. Cuando a una persona se le detecta un cáncer de mama, en este caso hablamos de Saray en el programa de hoy, tiene que estar preparada, ¿no?, para hacer el tratamiento, la terapia, ¿no?, más que el tratamiento, la terapia. Pero en el caso de que esté preparada y se sienta fuerte, ¿es importante que empiece esa terapia cuanto antes con vosotros, que se ponga en contacto con vosotros cuanto antes? Pues a mí me parece que es importante porque realmente la gente tiende a hacerse... todo el mundo conoce a alguien que ha pasado por un cáncer, y es como mi vecina pasó por un cáncer de mama, y yo le digo... ¿Qué cáncer de mama? ¿Qué nombre? ¿Qué apellidos? O sea, el cáncer de mama tiene muchas variantes. Es un luminal, es un triple negativo, es un cáncer hormonal, es un HER2. O sea, ¿qué cáncer ha pasado tu vecina? No lo sabes. Y luego, claro, cada cuerpo es un mundo. Entonces, sí que es cierto que todo va en el saco del cáncer de mama, pero luego cada cáncer es un mundo. Cada cáncer tiene un nombre y unos apellidos y cada persona reacciona de una manera, con lo cual sí que es cierto que cada vez vamos más a los tratamientos individualizados y cada persona es un mundo distinto. Entonces sí que es cierto que la información le va a quitar miedos. Tu cáncer es tu cáncer, tu caso es tu caso y cada caso es particular. O sea, a mí sí que me parece importante eso, el que contacten bien con nosotros o sobre todo para eso, para tener información, para quitarse miedos, para poner un poco los pies en la tierra. Y saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Que hay muchas veces que decimos, bueno, tengo cáncer, venga, que los médicos me hagan lo que quieran, ¿no? Y no quiero tampoco tener mucha más información. Y por lo que nos estás contando, es importante conocer tu caso exactamente, ¿no? Es importante conocerlo y luego también es cierto que dices, bueno, que los médicos me hagan lo que quieran. Es importante también tener la sensación de que formas parte de esas decisiones. Es decir, tú no vas a decidir qué tipo de tratamiento te va a poner, lo va a decidir tu oncólogo. Pero es importante que tu oncólogo lo hable contigo, que te diga por qué, cómo te va a beneficiar este tratamiento, cómo influye, o sea, que tú seas parte importante de todo ese proceso de la enfermedad. Que tú decidas, pues mira, el médico te dirá, o el cirujano, lo mejor va a ser quitarte la mama, pero existen estas posibilidades, y que tú preguntes, ¿y me puedo reconstruir en la misma operación? ¿Y cuánto tiempo, si no me reconstruyo la misma operación, tiene que pasar? Hablando, precisamente era otro de los temas que quería tocar, ¿no? El tema de la reconstrucción, una vez de que el proceso ya ha concluido, hay a veces opciones, no sé si siempre se puede reconstruir o no, sobre todo hablando de esas chicas jóvenes, ¿no? También personas mayores, ¿por qué no se van a reconstruir si les apetece, ¿no? ¿Esto cómo se lleva psicológicamente? Pues a ver, depende un poco también del tipo de tumoración, o sea, todo depende del tipo de cáncer. Muchas veces la reconstrucción es inmediata, se hace dentro del mismo quirófano, si no vas a recibir radioterapia o otro tipo de tratamientos, pues realmente quitas la mama y te ponen en la misma operación, entran los plásticos y te ponen un expansor. Sales ya con algo de volumen, no del todo, es un expansor que se va inflando cada semana, cada 15 días, y eso va cogiendo un volumen y luego se quita y se pone una prótesis definitiva. Esa es menos traumática. Realmente. Luego tienes el tipo de la que se conoce de toda la vida, que es una mastectomía radical, que es te quitan el pecho, luego vas a recibir una serie de tratamientos y al cabo de un tiempo te vas a reconstruir. Reconstruir, se puede reconstruir todo el mundo. La técnica, pues eso luego ya depende de los tratamientos. Si vas a tener radioterapia y la piel está muy radiada, pues a lo mejor no puedes llevar un expansor, te tienes que hacer pues con músculo con grasa de la tripa, con el dorsal de la espalda, con los glúteos, depende un poco. O sea, sí que es cierto que hoy hacen maravillas, pero también es cierto que tienes que pasar entre 6 meses y un año para que te vuelvan a reconstruir. Durante todo ese tiempo no tienes pecho. Tienes que llevar una prótesis externa de silicona. El pecho y el pelo, ¿no? Nos dices un poco como los dos puntos ahí que más duelen a todos los niveles, ¿no? No físicamente en este caso, pero sí psicológicamente. Sí.
¿Qué le podemos decir a una persona que le hayan diagnosticado, porque claro, se diagnostican lamentablemente muchos casos de cáncer, ¿no? De todos los tipos, pero bueno, de mama también. ¿Qué le podemos decir a una persona que esté recientemente diagnosticada y que esté todavía ahí aquí en ese proceso de no me lo creo? Lo primero, que tengan información, que contacten me da igual, con nosotros, con su oncólogo, y que tengan toda la información para quitarse los miedos. Eso es importantísimo. Después, que un cáncer de hoy no es un cáncer de hace 20 años, que todo el mundo tiene en la cabeza imágenes de películas que han hecho mucho daño, pero un cáncer de hoy no es un cáncer de hace 20 años. O sea, hoy en día, antes un diagnóstico de un cáncer con metástasis, por ejemplo, era un diagnóstico de muerte y hoy no es real. O sea, hoy las metastásicas se cronifican en la inmensa mayoría de los casos. Pues claro que sí que es cierto que hay mucha gente que se muere de cáncer. Pues yo siempre digo, pero hay mucha gente que se muere de un accidente de coche, hay mucha gente que se muere de un ictus. O sea, no es real que todo el mundo que tiene un cáncer se muere, y menos hoy. O sea, antes te diagnosticaban un cáncer de pulmón y te morías, y hoy hay muchos tipos de cáncer de pulmón que se curan. Entonces, sí que es cierto que la medicina ha avanzado muchísimo, y realmente, pues bueno, pues el cáncer hoy es una enfermedad bastante curable y cronificable, con un camino largo, pero yo creo que es un camino de esperanza. Entonces, eso, que se quiten los miedos es fundamental, y que hablen. Fíjate, me parece interesante, ¿no? A lo mejor también un poco por cómo soy yo, esto cada uno lo llevaremos de una forma. El que digas, hay que tener información para quitarse los miedos. A mí, que me dieran esa información, yo creo que sería una de las cosas que me daría pavor, Jackie. Y sin embargo, tú recomiendas justo lo contrario, sí, ¿no? Sí, porque si no, al final, ¿sabes qué pasa? Que la cabeza va de por libre, y nuestra cabeza va siempre en automático y en negativo. Entonces, tiendes a hacer mucho más grande la bola de lo que es en realidad. O sea, la información, los pies en la tierra y luchar. Sí, efectivamente. ¿No? Tirar para adelante porque bueno, es lo único que nos queda. Y el apoyo, a mí, fíjate, insisto, yo afortunadamente no he pasado por un proceso de cáncer cercano, pero me parece que en este caso asociaciones como la vuestra hacéis una labor fundamental, porque el hecho de hablar con gente que te entienda, yo creo, como has dicho, que es algo importantísimo. Estáis en Pamplona. Sí, estamos en Pamplona, realmente. Bueno, que hoy en día estar en Pamplona, al final, para todo, ¿no? Para casi todo, tenemos que ir a Pamplona, pues para estas cosas con más motivo. Sí. Llamada, ¿no?, a la delegación que tenéis. Sí, efectivamente. Me decías que estabais cerca de hospitales. Estamos cerca de hospitales, estamos en Ermita-Gaña 11, es un bajo, muy al lado de los hospitales, y luego sí que es cierto que bueno, pues la pandemia ha traído las videollamadas. O sea, hay mucha gente que no va a ir a Saray a hacer una terapia, pero también es cierto que hay mucha gente que me dice, pues hazme una videollamada, y hacemos una videollamada, vemos la información, vemos cómo están llevando los tratamientos, vemos su proceso. Claro, en la videollamada tú le estás viendo la cara, que también es importante. Es importante, y a ti también, claro, efectivamente. Claro, para toda tu información, sí, y para sacar como profesional tus conclusiones, y luego, bueno, pues también estáis hablando, con lo cual, para los psicólogos yo creo que también es una buena herramienta, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que están un poquito en la distancia. Y sobre todo para esa gente que no se puede desplazar o que no le apetece. Muchas veces la gente también es cierto que piensa que venir a Saray es un sitio donde te vas a encontrar un montón de gente con cáncer y tal, y que nada más lejos de la realidad. O sea, el ambiente que hay en Saray es increíble, y sí que es cierto que bueno, tú vienes a terapia y muchas veces no te encuentras absolutamente con nadie más que con tu psicólogo en un despacho privado. O sea, que te quiero decir que, a no ser que elijas los grupos, pero sí que es cierto que a veces la videollamada, pues bueno, puede ser ha resuelto, una solución, sí, ¿no? muchas cosas. Bueno, y sobre todo quitarnos ese miedo y esa vergüenza, ¿no? Que bastante tenemos cuando tenemos la enfermedad, bastantes energías tenemos que reservar, ¿no? De todo lo que nos quitan el tratamiento, la propia noticia, etcétera, etcétera, como para también añadir, ¿no?, el miedo y la vergüenza, que no, que es una enfermedad que, como me decías tú al principio, nadie la elige. Efectivamente, la enfermedad estamos todos en la rueda, y a todos nos puede tocar, así que miedos y vergüenzas ninguno. Al contrario, intentar bueno, pues tirar para adelante. Si somos mujeres,
bueno, si somos hombres también, pero digo, si somos mujeres, ponernos guapas, ¿no? Sí, sí. Entiendo que también tiene que ser importante un poquito de maquillaje, no dejarnos, ¿no? Es importante que tú te mires en un espejo y te veas bien. Eso es importantísimo en este proceso. Independientemente del pelo, de que uno decida ponerse peluca, ponerse un pañuelo o no ponerse nada. No ponerse nada, sí, sí. Y los ciudadanos, respeto total, que a veces también esas miraditas pueden hacer un poco de daño, ¿no? A veces pueden hacer daño, por eso también es importante el trabajo personal. O sea, cuando tú trabajas en la terapia, lo primero que gradúas es un poco dónde está la autoestima de la persona para saber un poco cómo va a llevar todo el proceso ese de cara a la galería. De nuevo volvemos, ¿no?, a tratamientos individuales, aunque los grupales también son importantes. Sí, también son importantes. Porque cada persona somos un mundo, también a la hora de afrontar la enfermedad. Pues Jackie Hernández, no te lo he preguntado antes, igual te pongo en un apuro. ¿Teléfono de Sarai? ¿Nos lo sabemos? Sí, efectivamente. 948-229444. 229444, con el 948 delante, llamen. Yo de verdad... Y si no, tenemos una página web, Asociación Sarai, y ahí en la web está toda la información. También has hablado antes de la autoexploración, ahí hay un vídeo sobre cómo autoexplorarse. O sea, sí, sí. Bueno, pues si nos permitís, lo vamos a poner ahora, el vídeo, Vamos a aprovechar para que detrás de esta entrevista vaya ese vídeo de autoexploración, aunque insistimos, está muy bien, porque eso nos lo podemos hacer en cualquier momento, y también ha detectado bultos extraños que luego han ayudado, pero sobre todo esas exploraciones o esas mamografías que nos ponen en la puerta de casa y que son, desde luego, fundamentales. Fuera miedos y vergüenzas, y a enfrentar el cáncer con la mejor de nuestras sonrisas, aunque es un tema duro, lo sé, y con la mejor de las ayudas y de los apoyos, fundamental. Jackie, muchísimas gracias por ese pedazo de trabajo que hacéis en Sarai, y también por haberte acercado hasta nuestros estudios y haberlo explicado un poquito, ¿no?, a nuestros espectadores. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz en este tema. Faltaría más, yo creo que es una obligación de los medios de comunicación. Gracias.